Muy buenas, saludos a todos. Aquí estamos con un nuevo tema, alumnos y alumnas del BH2A, BH2B y BT2 del IES Guadalpín. Lo primero, esperar que todos estéis bien, que tengáis paciencia, esperemos que vayamos saliendo poco a poco adelante y que esto sea más pronto que tarde. Entre tanto, vamos a apañarnos con este modelo de dar clase. Antes de empezar con el tema, quería aclararos que el gazapo del vídeo anterior era que el cuartel general de Franco no se trasladó durante la guerra, no se trasladó a Toledo en ningún momento, se quedó en Salamanca. Ese era el gazapo que metí en el vídeo anterior. Como siempre os pido que estéis atentos porque en este volveré a meter otro gazapo y habréis visto que algunos son más sutiles, otros son más evidentes, pero bueno, al fin y al cabo es una forma también de obligarnos un poco a ver el vídeo, a entender la explicación y como excusa también para darle un puntito de interesante a este formato de dar clases. Bueno, ya centrándonos en el tema, ahí veis una imagen alegórica, una imagen idealizada del dictador, en la cual aparece al frente de su ejército con todas las banderas españolas, aparecen mutilados, bueno, en fin, aparece el águila de San Juan, que sería uno de los símbolos de la dictadura, en fin, aparece una serie de símbolos pues que reflejan lo que sería la imagen que se quería dar del dictador por parte de la cúpula de poder, como cualquier estado totalitario, por otra parte. Bueno, el tema está estructurado en 7 puntos, pero nosotros vamos a centrarnos en los 4 primeros, perdón, en los 3 primeros. Vamos a dar la introducción y los puntos 1, 2 y 3, y a partir del 4 hasta el 7 haremos un vídeo, se explicarán, pero solo tienen importancia parte de esos contenidos en las preguntas cortas y sí que tiene importancia para entender luego el tema siguiente, que es la transición. Pero a la hora de elaborar nuestro tema y de presentarlo tanto en examen que hagamos nosotros, sea el formato que sea, que todavía no lo tenemos claro, y selectividad, hay que hacer un resumen hasta el punto 3. Es decir, primero los fundamentos, veremos los fundamentos ideológicos, todo lo que sería el nacionalcatolicismo, el totalitarismo, etcétera. Los fundamentos políticos, en este caso vamos a explicar las leyes que se aprueban y en las que se basan el nuevo Estado, y finalmente los apoyos sociales, estructurados en 3 grandes corporaciones que serían el ejército, la familia y la iglesia, y a su vez, perdón, sí, el ejército, la familia y la iglesia, y luego también a su vez pues veremos diferentes corporaciones dentro de estas 3 grandes pilares. Eso se explicará en su momento. Bueno, empezamos con la introducción. A ver, porque esto no pasa. Ahí lo tenemos. Sabéis que la guerra civil termina en el 39 y empieza la dictadura, que va a durar hasta la muerte de Franco en el 75, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el Estado franquista cuenta desde el 1936 en todas y cada una de las zonas que hubiera caído en bando nacional en la guerra civil. Es decir, el franquismo como tal dura hasta el 75 en toda España, pero en algunas partes de España empiezan antes, por la sencilla razón de que Franco va formando su estado, va montando toda su legislación y todos los pilares fundamentales de su estado conforme va conquistando el país. Entonces vamos a ver leyes que son promulgadas en el 37, en el 38, que forman parte de la dictadura. Aunque genéricamente entendamos que la dictadura va del 39 al 75 y que el periodo anterior se considere guerra, porque era la guerra, pero veremos cómo las leyes fundamentales, muchas de ellas son aprobadas antes. Bien, primero hay que entender cómo Franco se convierte en el líder. Esto ya se ha explicado en el tema anterior, pero vamos a recordar rápidamente cómo en la muerte prematura de diferentes candidatos a liderar esta guerra civil, pues puso a Franco como uno de los candidatos más firmes y como el que se va a imponer al final. Quiere decir
que poco antes de la guerra o durante la guerra muera gente como Calvo Sotelo y Miguel Primo de Rivera por la parte política, o mueran gente como Sanjurjo muy al principio y Mola un año o incluso menos después del estallido de la guerra, creo que fueron 11 meses después del estallido de la guerra, eh, esto hace que, a falta de un poder civil y de un poder militar claro, Franco vaya acumulando méritos, sobre todo en los primeros días, para hacerse con el poder. ¿Qué méritos son estos? Pues por un lado, algo más mítico o más algo más épico, como sería la liberación del Alcázar de Toledo. Acordaros que cuando Franco va a tomar Madrid, hace una parada en Toledo y libera a 100 personas que eran del bando nacional que estaban allí resistiendo en una fortaleza llamada el Alcázar, a mando del general Mosquera. Bueno, esto sirve sobre todo para que se haga un nombre entre aquellos partidarios del bando nacional y entre el ejército, ¿no? Luego se forma la Junta Militar, que luego se va a llamar Junta Técnica, en la cual fue elegido Miguel Cabanellas, pero el motivo por el cual fue elegido Miguel Cabanellas como líder de este movimiento es porque era el general más veterano. Rápidamente Franco le va a quitar el poder. Primero, también hay que tener en cuenta, aparte de lo de Toledo, que su cuñado, que era Ramón Serrano Suñer, en realidad eran dos mujeres, Carmen Polo y su hermana, casada con Franco, Carmen Polo, y la hermana con Ramón Serrano Suñer. Este hombre era un político de la Ceda y era cuñado de Franco y tenía buenas relaciones con los alemanes y con los italianos. Y pues se considera que fue el enlace que consiguió que estos entraran a formar parte de la guerra y que ayudaran desde el principio al bando nacional. Entonces, que Franco llegue con el ejército de África, que son 32.000 efectivos, que era el ejército más importante del bando nacional y de toda la guerra, que tenga el apoyo de Italia y de Alemania y que haya tenido ese componente épico con el Alcázar de Toledo, esos tres factores juegan a favor de que ante una falta de liderazgo que se produce en los primeros meses de la guerra, o en los primeros días de la guerra, mejor dicho, pues Franco se haga con el poder. De modo que el 30 de septiembre se convierte en el jefe del alzamiento, el 1 de octubre es nombrado jefe de gobierno y generalísimo de los ejércitos. Ya os expliqué cómo se ve muy bien en la película de Amenábar, cómo aparecía una coletilla en ese decreto en el cual se nombra jefe tanto militar como político, en el cual aparecía que iba a ser este cargo mientras dure la guerra, pero como esa línea es suprimida al final y los militares que están allí presentes, entre ellos Miguel Cabanella, se ven obligados a firmar un documento en el cual entregan todo el poder a Franco. Este poder omnívoro que quiere, que acapara todos los mandos, todos los cargos, todos los puestos habidos y por haber, va a ser el cenit del mando único de una persona en España. Como os decía, también influye el hecho de que otros posibles líderes por parte de la política, como hubieran sido Calvo Sotelo o Primo de Rivera, o por parte del ejército, como hubieran sido Sanjurjo o Mola, habían fallecido. Además, cuando se crea el partido único, ya veremos cuando se crea, lo hablaremos cuando estemos hablando de los fundamentos políticos, se nombra jefe del partido, jefe nacional del partido. Cuando se forme el primer gobierno en enero del 38, se va a nombrar a Franco presidente del gobierno y jefe de Estado. Y va a adquirir el título de caudillo. Por lo tanto, es importante que entendamos cómo Franco ha ocupado en muy poco tiempo todos los cargos del Estado. Jefe nacional del Partido Único. Todos los demás partidos han sido suprimidos y el único que queda legal, él es el jefe. Jefe del alzamiento, generalísimo de los ejércitos, en ese sentido, va a dirigir el alzamiento, es decir, va a dirigir la guerra y una vez termina la guerra va a ser el líder de todo el ejército. Y asimismo va a ser jefe del Estado y presidente del gobierno. Todo ello, para no nombrarle tantos cargos, pasa a obtener un título genérico que se llama caudillo. Para entender también no solo la parte histórica o política del personaje, hay que indagar un poco en su personalidad
porque prácticamente sus rasgos personales se solapan con lo que luego va a ser el Estado que va a intentar montar. Las características del Estado totalitario que montan tienen que ver con su marcado antiliberalismo. Él, él piensa que el liberalismo ha traído todos los males de España, que el siglo XIX es una pesadilla, una mala pesadilla que hay que olvidar, todo aquello del triunfo del Estado liberal, y recuperar antiguas estructuras. Aquí empieza la épica de los reyes católicos, del Cid y de del Imperio Español, y todos los episodios ilustres de la historia española se intentan ensalzar y aquellos fracasos se intentan obviar o directamente no se habla de ellos. También tiene cierta obsesión por los masones y por los comunistas, a los cuales persigue. Llega a promulgar una ley de persecución del masismo, del comunismo y la masonería. Se sirve de forma y estilo falangista, sobre todo al principio, pues eso del saludo en alto, del uniforme, de los desfiles y tal, todo muy parecido al fascismo alemán y al nacionalsocialismo, perdón, al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán. Todo eso va a ir perdiendo peso con el tiempo, sobre todo cuando los alemanes vayan perdiendo la guerra. Él se va a desmarcar de esta parafernalia, pero al principio era muy partidario de llevarla a cabo o de hacer esplendor de ella. Y luego el nacionalcatolicismo radical. Veremos también con detalle cómo él mismo se consideraba un enviado de Dios, era un elegido de Dios para salvar la patria y por tanto para salvar la patria de todos los males, porque para él los males eran los comunistas, los masones, los liberales, los homosexuales, los extranjeros, en fin, todo lo que no fuera español puro y duro, y de español y conservador y católico, pues él va a considerarse el Salvador y piensa que la iglesia está siendo atacada y que él tiene que salvarla. Entonces se creía que iba a salvar la patria y él también pensaba que el ejército era la columna vertebral del país o de la patria, es decir, que el ejército es el que tiene que vertebrar al país. En ese sentido, pues tenéis que entender que luego él entienda que un militar, un mando provincial militar, pues sea el que manda en la provincia, o un mando militar nacional sea el que manda en el país. Es decir, él confunde o mezcla en mucho, sobre todo durante el primer momento del régimen, mezcla los mandos militares con los mandos políticos. Para él, mandar militarmente en una zona es tener el poder político. Y tiene una marca de desconfianza hacia los intelectuales, porque dice que son muy pesimistas, que son muy críticos, en fin. En su personalidad tampoco encajaba bien a los intelectuales. Tened en cuenta que los intelectuales durante toda la Segunda República, pues la mayoría de ellos se habían dedicado a defender las reformas, a ser críticos con la monarquía, a ser críticos con algunas estructuras de los terratenientes, de la jerarquía de poder, en fin. Todo lo que sea crítico, pues un Estado totalitario no lo tolera y en esa línea Franco no tenía demasiada confianza en los intelectuales. Bien, dicho lo cual, vamos a empezar a hablar de de los fundamentos ideológicos, políticos y sociales del franquismo. Ya hemos hecho un retrato de cómo él llega al poder y de su personalidad. Esto sería la introducción del tema. Y ahora pasamos al punto 1, al apartado A, fundamento ideológico. Bien, yo os he dicho antes que él entiende el Estado como un gran ejército y que el ejército como la columna vertebral que ha de estructurar el Estado. Entonces establece un régimen autoritario de carácter militar. ¿Por qué tiene este régimen autoritario? ¿Por qué es un régimen autoritario? Pues por la forma de transmitir las decisiones. Se transmiten las decisiones por órdenes militares y no por decretos como tendría que hacer cualquier Estado de derecho. Por el hecho de que los cargos importantes, sobre todo al principio de la guerra, son ocupados por militares. Es decir, los gobernadores de las provincias, los ministerios, todo esto lo van a ocupar militares exclusivamente. Acordaros del directorio militar de Primo de Rivera. Pues algo parecido, pero más prolongado en el tiempo. Por la intervención de los tribunales militares, es decir, aunque los jueces no desaparecen, la justicia ordinaria no desaparece,
aunque sí es depurada, por supuesto, que son quitados en medio los jueces no considerados que no eran afines al régimen, pero aparte de eso, que los tribunales militares juzguen directamente a aquellos que han protagonizado huelgas, que son poco entusiastas con el régimen. A todos ellos se les va a acusar de rebelión y se les va a juzgar con un tribunal militar. Es decir, tanto el abogado defensor como el fiscal como el propio juez son militares. No va a ser un Estado de Derecho con con su estructura, con sus garantías procesales ni nada por el estilo. Y solo va a tener un apoyo dentro del ejército muy férreo. La gran mayoría del ejército lo va a apoyar. La gran mayoría del ejército que lo ha apoyado durante la guerra y que ahora son los vencedores, por supuesto. Si bien hay que mencionar que algunos militares monárquicos que pensaban que cuando terminara la guerra se iba a intentar restablecer la monarquía, pues sí presentan alguna reticencia, alguna disidencia, pero esta es mínima. La gran mayoría de militares no resistan al mando único de Franco. Aparte del militarismo, otro de los rasgos que hay que destacar de su ideología, los fundamentos ideológicos del nuevo Estado, es el ultranacionalismo español. Es decir, el nacionalismo no solo es periférico en España, sino también están los nacionalistas españoles. Pues esto significa idealizar el pasado, pensar que tu país tiene pensar que tenemos cierto algo especial, pues por haber nacido en un país determinado, con una bandera, con un himno, con un territorio, con una lengua. Todo esto es el ultranacionalismo, es propio de cualquier estado totalitario y el franquista no va a ser menos. Y claro, por tanto, pues tiene que combatir a todos los demás nacionalismos. Pues en esa línea elimina cualquier atisbo de nacionalismo catalán o de nacionalismo vasco. Para asegurarse de ello, en todas las provincias pone a un gobernador civil, que normalmente son los jefes provinciales del movimiento. El movimiento van a ser los políticos del régimen. Ya explicaremos lo que son, pero por ahora que sepáis que en cada provincia se pone un gobernador civil, que es un jefe provincial del movimiento, y a su vez un gobernador militar, que es el capitán general del movimiento. ¿Para qué explicamos esto? Para explicar el centralismo. Es decir, este Estado va a ser, por un lado, ultranacionalista, español, y por otro lado, centralista. Elimina cualquier atisbo de derivar el poder hacia las autonomías, hacia los territorios. Esto de la descentralización del poder que habíamos visto durante la Segunda República, o que también, por ejemplo, existe hoy en día, de eso nada. Franco mandando desde Madrid y en cada provincia un gobernador civil y un gobernador militar que hacen caso de lo que diga el dictador. Por otro lado tenemos el nacionalcatolicismo. Esto es uno de los aspectos fundamentales. A ver, ya he dicho que Franco se creía a sí mismo un enviado de Dios que iba a salvar a la patria de los enemigos de la religión católica. En esa línea establece la religión católica como la única legal en todo el país, todas las demás son ilegales. Recibe el bando nacional y por tanto Franco recibe el apoyo de los obispos desde julio del 37, ya había pasado un año de la guerra. Los obispos también impulsados por la matanza que se está produciendo por parte de algunos republicanos hacia los clérigos, pues se ven animados a apoyar al régimen sin fisura. Y esto va a ser durante la guerra. Mandan una carta colectiva a todos los obispos de España apoyando a Franco. Una vez finaliza la guerra, le dan una misa en Madrid. Por cierto, Franco se da cuenta que Madrid, él va a ser el que resida ahora a partir de ese momento en Madrid y piensa que la capital del reino tiene que tener una catedral y manda a construir la catedral de la Almudena en Madrid. Le hacen una misa por la victoria militar y finalmente, pues durante la guerra lo apoyan nada más que termina la guerra, se hace esta misa, reciben la concesión de construir la catedral de la Almudena
y luego durante toda la dictadura van a obtener unos beneficios, unos privilegios políticos, económicos y sociales. Van a tener una enorme influencia en la enseñanza, en la cultura y en la sociedad del momento, hasta el punto de que se llegue a señalar a aquel que no acuda a misa, a perseguir, los niños tienen que ir a misa en el colegio, eh, van a estar presentes en la vida de todos los españoles, no solo pública, sino también en la vida privada de los españoles. Por supuesto, ni que decir tiene que se va a suspender el matrimonio civil, se va a suspender el divorcio y todo lo que fuese en contra de la ideología de la República, en contra de la ideología del catolicismo, perdón. Aquí tenéis, por ejemplo, a los obispos y a los militares en un desfile el día de la victoria, que es decir, el 1 de abril, cuando se hace un desfile en honor a la victoria y Franco pasa con sus tropas, pues los primeros que saludan y haciendo el saludo fascista son los obispos, como podéis ver en la imagen. Otro de los pilares ideológicos del régimen va a ser el nacional sindicalismo. ¿Esto qué significa? Pues que durante la dictadura se van a suprimir los sindicatos, desaparecen los sindicatos como UGT, CNT y todos estos, y se va a crear un sindicato único vertical. Un sindicato único en el que esté formado tanto por patrones, es decir, por empresarios, como por trabajadores o obreros. Y luego también técnicos que pertenecen al Estado y que vienen y que están especializados por sectores, agricultores, construcción, etcétera. Todos ellos van a formar parte de la Central Nacional Sindicalista. Es decir, desaparecen los sindicatos, desaparece la patronal y todos son fusionados en el sindicato único llamado Central Nacional Sindicalista. En cuanto a la legislación laboral, ya os comenté durante la Guerra Civil que se había aprobado la Carta di Lavoro, ya lo veremos luego en la aprobación de las diferentes leyes. En estas, pues el Estado fija los salarios, prohíbe la huelga, etcétera. Veremos una serie de características. Y finalmente, entre los fundamentos ideológicos, veremos la creación del partido único, que también se produce durante la guerra, y es que cuando empieza, si no había un mando claro único a nivel militar, tampoco lo había a nivel político. Es decir, la derecha solo tenían claro que iban a apoyar el golpe de Estado, pero estaba dividida en la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por Gil Robles. Por otro lado teníamos a Falange Española, dirigida por Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que estaba en una cárcel en Alicante y va a morir durante la guerra. Y por otro lado teníamos los tradicionalistas, que es como a estas alturas se llaman los carlistas en el norte, y también un reducido grupo de monárquicos. Todos ellos eran la derecha. Todos ellos apoyaban el golpe, pero estaban divididos, no existía un mando claro. ¿Quién va a ser el mando? Pues no hay que hacer un lumbreras para entender que el mando único va a ser Francisco Franco. Franco va a asumir la jefatura, va a crear un partido único al cual va a llamar Falange Española Tradicionalista, pues por el nombre de Falange Española y por el nombre de Tradicionalista, y también incluye ahí de la Jons, que era como una especie de juventudes que la había fundado Onésimo Redondo y que se llamaban Juventudes Ofensivas Nacional Sindicalistas. Eran como unos sindicatos de derechas que había por ahí y que también son incluidos en el Partido Único. Entonces, a partir de ahora, el Partido Único se va a llamar Falange Española Tradicionalista y de la Jons. También se le llamaba FET y de la Jons para abreviar, y el mando y el jefe de este partido va a ser Franco. Como decía, luego va a haber mandos provinciales que van a asumir la gobernación civil de cada provincia y van a ser los encargados de estructurar, a partir de una serie de diferentes departamentos, de estructurar la vida política y social del país.
Pues, por ejemplo, van a ser los que decidan quiénes van a ser los alcaldes, quiénes van a ser otros organismos para adoctrinar a las mujeres, a las juventudes, a los jubilados, que se vaya a llamar, como aparecen ahí, sección femenina, frente de juventudes, auxilio social, etcétera. Es decir, este partido único va a ser el vertebrador de toda la sociedad española. Los que van a dirigir la política y luego aparte, pues también las juventudes, las mujeres, los jubilados, etcétera. Va a tener una serie de organismos para organizarse este partido único, una junta política que sería como la cúpula del partido, que sería la encargada de asesorar a Franco, os repito que él sería el mando supremo del partido. ¿Y qué ideología va a tener este partido? Pues la propia ideología del régimen, obviamente. Antiliberal, antimarxista, es decir, todo lo que huela a socialismo o a comunismo está descartado. Totalitarista, un estado totalitario en el cual pues una enorme cantidad de cosas son obligatorias, hay una enorme cantidad de prohibiciones, un nacionalismo español exaltado, un ultranacionalismo, un centralismo claramente marcado, es decir, todo se decide desde la capital y cada provincia, cada ciudad, cada municipio tiene que obedecer, y un importante catolicismo de corte conservador. Hombre, hago el matiz de corte conservador porque católicos, a lo largo del régimen van a salir algunos católicos, sobre todo al final, que tuvieran una ideología más liberal, más cercana a otras ideologías más sociales, no necesariamente los católicos eran de ultraderecha. Eso es al principio del régimen y durante buena parte del régimen, pero eso no es que sea sinónimo católico de ultraconservador, solo que en este momento el partido único es de esa ideología. Controla todo, la vida social, la vida privada de los españoles. Social, política, economía, cultura, la propaganda. Va a ser muy importante la propaganda que ejerza el régimen, como todos los regímenes autoritarios y totalitarios. Va a haber un importante aparato de censura, un importante control de los medios. Por ejemplo, cada vez que iban al cine salía un noticiario, se llamaba El Nodo, era como el telediario de la época, con noticias ensalzando la figura de Franco, las bondades del régimen, una sola radio que solo hablaba bien del régimen, en fin, un estado totalitario en toda regla. Y finalmente, terminando esta primera parte del vídeo, vamos a hablar de la evolución de la ideología del régimen, porque el régimen tiene una ideología que no es estática, sino que se va moviendo, como no puede ser de otra manera, para que dure 40 años, o bueno, del 39 al 75, para que dure tanto un régimen político, por muy totalitario que sea y por mucho apoyo que tenga del ejército, no puede mantenerse estático, tiene que ir adaptándose a las circunstancias internacionales, a las circunstancias de la sociedad, de la economía, y por tanto hay que hablar de la evolución ideológica del régimen. Es decir, una cosa es el punto de partida totalitario del cual os he hablado, repito, con el totalitarismo, el ultranacionalismo, el catolicismo, etcétera. Y otra cosa es que el régimen no evolucione y se adapte a los tiempos poco a poco. Obviamente no se va a adaptar a los tiempos a una velocidad vertiginosa, ni va a formar parte de ningún tipo de vanguardia a nivel internacional, ni nada por el estilo. No os penséis de que de pronto Franco evoluciona y se adapta a los nuevos tiempos. De eso no estamos hablando, pero sí que presenta una enorme capacidad de adaptación a las circunstancias y sobre todo un instinto muy marcado a permanecer en el poder y adaptarse a lo que en cada momento se requería. Entonces, el punto de partida es todo lo que se establece durante la guerra civil y durante los principios y durante los primeros años del régimen. En ese sentido tenemos que hablar de antimarxismo, antiliberalismo, autoritarismo. No existe ningún tipo de constitución, por supuesto. La del 31 fue suprimida, no se aprueba ninguna. Y no existe ningún tipo de libertad democrática. Y se presenta una clara similitud, aunque con un componente muy católico,
pero en la mayoría de las cosas es casi un calco del fascismo italiano cuya ideología ha sido diseñada por Mussolini y, y que presenta pues los rasgos del saludo en alto, con la mano en alto, como habéis visto ante los obispos, los emblemas propios de pues el Arriba España, ese tipo de cosas, las canciones, los himnos, Cara al Sol, por ejemplo, es un himno propio de la época que ensalza el Estado y que ensalza la figura de Franco, la estructura, un solo sindicato, un solo partido, una policía al servicio del régimen, las organizaciones de masa, en este sentido hemos hablado pues esos dos, el sindicato y el partido único, la propaganda y la exaltación del líder. Todo eso es el punto de partida. Pero el régimen no se queda estático. Verás cómo queda como por ejemplo, esto es una escuela de principio de la dictadura, de los años 40, y en cómo en cada aula aparecía la fotografía de Primo de Rivera, lo tenéis encima de la pizarra, al otro lado tenéis a Franco y en medio un crucifijo. Pues el poder político, el poder franquista, militar, político y de todo, y en medio el, el crucifijo representando el catolicismo, y por supuesto una escuela solo con niños, no hay ni una niña porque la educación estaba separada. Algunos colegios todavía lo hacen, que os parezca mentira, siglo XXI, España, hay colegios que separan a los niños y las niñas, porque por lo visto se pueden, no sé, puede haber, se pueden pervertir unos a otros, o no sé a qué obedece esa, esa decisión de separar a los niños y a las niñas. Bueno, seguimos avanzando. Os decía que al principio se parte de esta ideología que está muy bien encarnada en Falange y en el carlismo, y en la cual pues todos los enemigos, todos los adversarios políticos, en este caso se tratan como enemigos. Cuando estamos hablando de regímenes totalitarios, el rival o el adversario político, el otro, el que piensa distinto, no se trata como un adversario político que te puede ganar las siguientes elecciones. No, se trata como el enemigo y encarna todos los males. El que piensa diferente es el diablo en persona. En ese sentido, ¿quién encarnaba todos los males? Pues el liberalismo, el marxismo. En cambio, se recrean en la gloriosa época imperial de reyes católicos, de los Austrias, sobre todo de los Austrias mayores. En el año 43 empieza Hitler a perder la guerra, claramente, y este ya se va alejando del fascismo. Este se da cuenta que Hitler y Mussolini van a perder y ya de pronto no es tan fascista. ¿Qué hace para encajar en el nuevo orden internacional? Como sabéis, en el año 45 termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y se forman dos grandes bloques en el mundo, que va a ser el bloque occidental y el bloque oriental. El bloque occidental de marcado carácter capitalista y el bloque oriental de marcado carácter comunista. Bien, pues Franco enarbola una bandera que se le daba bien, que era la del anticomunismo o antisovietismo. Eso a Estados Unidos ya le suena mejor y ya Franco no es tan malo. De modo que empieza un paulatino acercamiento porque Estados Unidos empieza a ver con buenos ojos algunos acuerdos con Franco. Empieza a lavarse su imagen a nivel internacional. Todo eso lleva detrás una serie de acuerdos militares, una serie de asentamientos de bases militares en España. Aún así, Franco queda fuera de los dos grandes planes internacionales que se hacen para reconstruir Europa. Bueno, uno se hace para reconstruir Europa, que es el Plan Marshall, un plan económico. Hoy estos días estaréis escuchando hablar del Plan Marshall, de un nuevo Plan Marshall. Fue un plan económico que se aprobó a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente fue un préstamo que Estados Unidos le hizo a Europa para que se reconstruyera. ¿Qué pasa? ¿Que Estados Unidos era muy buena gente? No, Estados Unidos necesitaba una Europa reconstruida y fuerte porque si no, no tenía clientes. No le interesaba una Europa arruinada, como tampoco le interesa ahora. Bueno, se hace el Plan Marshall, España queda fuera,
os recomiendo encarecidamente la película Bienvenido Mr. Marshall, donde aparecen los pobres ilusos españoles pensando que viene Marshall a darnos parte de la ayuda y Marshall no aparece por ningún lado. Se creen que es un señor americano que va a venir a darnos dinero y es genial la película. Y por otro lado, queda fuera de de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar que hacen aquellos países que han caído en el bloque occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, España queda fuera de estos dos. En cambio, es admitido en la ONU en 1955. Esta diapositiva ya forma parte del siguiente vídeo, ¿vale? Para terminar el vídeo, recordaros que, si bien durante toda la dictadura la ideología es claramente conservadora, el franquismo se va suavizando y se va matizando, sobre todo en la forma y de cara al exterior. No es así en las leyes, en el uniforme, en los himnos, en la parafernalia, se va suavizando su imagen, sobre todo desde que Hitler empieza a perder la guerra, se va distanciando de esto. Pero la ideología también se adaptó un poco, pero eso lo veremos mejor en las etapas políticas y en la evolución económica del régimen. Bueno, con esto terminamos el vídeo. Este me ha salido un poco más largo de la cuenta. Bueno, pediros disculpas. Siempre me procuro marcar un máximo de media hora, pero bueno, es lo que hay. No lo tengo bien calculado todavía. Recordaros mucho ánimo, mucha fuerza. Espero que estos vídeos estén sirviendo. Y también os pido que si tenéis alguna sugerencia me la enviéis por correo, me la pongáis en el tablón en Google Classroom. Yo estoy abierto a cualquier sugerencia, a cualquier mejora y nada, que animo a todos y a seguir que lo estamos haciendo bien. Venga, un saludo.